¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo argentino! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Vamos a comenzar este programa de esta semana contándoles que estuvimos recientemente en Montevideo, en Uruguay, para entrevistar a un gran luchador, a Jorge Tambero Zabalza. Él fue miembro de la dirección del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Es un hombre muy crítico con respecto a la involución que han sufrido algunos de sus ex compañeros, algunos de ellos como Pepe Mujica y Fernández Huidobro, que han pasado o están en el gobierno actual de Tabaré Vázquez. Y el caso es que Zabalza acaba de lanzar un libro que nos parece fundamental para dar cuenta de lo que fue la experiencia Tupamara. Precisamente se llama así, la experiencia Tupamara, preparando nuevas insurgencias. Allí analiza todo lo que significó este movimiento de liberación nacional que rompió incluso la frontera del Uruguay hacia el mundo. Muchos movimientos de liberación en los años 70 estudiaron ese proceso y se adhirieron a esa lucha de los Tupamaros. Y Zabalza no se queda solamente en la historia, sino que utiliza esa historia para dar cuenta de este presente difícil que vive el pueblo uruguayo y también el pueblo latinoamericano, y habla de la necesidad de seguir pensando en clave revolucionaria y también en la idea de aportar a las nuevas generaciones para estas insurgencias que seguramente se están por producir en distintos países y que tendrán la impronta de lo que fue la experiencia de los Tupamaros también en su manual para de alguna manera desarrollar las cosas interesantes y las cosas que no hay que hacer cuando se habla de un pensamiento revolucionario. Vamos a dejarlos entonces con esta entrevista que hicimos en Montevideo con Jorge Tambero Zabalza, y también recomendarles que apenas puedan consigan este libro o lo lean de los compañeros que ya lo han adquirido. Se ha agotado la primera edición, pero está a punto de aparecer la segunda. Nos parece un libro fundamental para el pensamiento revolucionario de Uruguay y de América Latina. Tambero, acabas de sacar un libro que conmociona, por lo menos en la militancia en América Latina, y la pregunta es, ¿qué has querido contar que no se haya contado sobre toda la experiencia Tupamara? ¿Qué fue lo que más te llevó a incidir en la preparación de este libro? Vos que ya habías hecho otros materiales sobre esta experiencia. Bueno, en realidad, Carlos, el libro surge porque al pasado se lo interpreta de distintas maneras de acuerdo a lo que uno hace hoy en día. Y por supuesto, hay una banalización de la historia revolucionaria por parte de aquellos que hoy se integraron al sistema y que están en el gobierno, ¿no? Fernández Huidobro, Eduardo Bonomi, José Mujica, todo ese grupúsculo de gente que se pasó de vereda, está caminando por la vereda enfrente. Y nosotros lo que quisimos es un libro, no que contara historias y cuentos, episodios, anécdotas, sino un análisis de las causas de la derrota, ¿no? O sea, todo lo que pensamos durante los años de Cana, que hoy en día sintetizarlo de alguna manera, resumirlo, y por eso ha despertado un acuerdo bastante grande por lo menos entre aquellos que integraron el Movimiento de Liberación Nacional en el pasado. El análisis de que no fue una cuestión episódica lo que nos ocurrió, no fueron
no fue la traición de Amodio Pérez, o la cantidad de clandestinos, o la ruptura de las reglas de compartimentación, o algún par de operaciones mal pensadas, sino que hubo un problema de concepción. Y en ese problema de concepción se resume en el término de militarismo, es decir, otorgar a la acción armada un poder mágico capaz de cambiar la conciencia del pueblo y de acumular en fuerzas, predominando sobre el trabajo a nivel popular. Es decir, la acción armada, basarse en la acción armada con el hostigamiento a las Fuerzas Armadas, con el hostigamiento al Estado, y no utilizar las armas para hacer política, para desarrollar la comprensión política en el pueblo uruguayo, que fue como se inició el MLN. Ese que es para nosotros el principal error de concepción, compartido por todos nosotros. Eso no es una crítica a otros, sino una autocrítica, porque fuimos todos militaristas. Y que yo resumiría en esto: la insurgencia es el pueblo es el insurgente. La insurgencia no depende de la acción de los revolucionarios profesionales, depende del desarrollo de conciencia en el pueblo. Y la otra crítica que se hace de concesión es el aparatismo, ¿no? Que es una forma de desviación burocrática del aparato militar que ocurrió en Uruguay y que en otros lados no ocurrió. En esos errores de concepción que vos estás describiendo y que considerás también una autocrítica personal, obviamente, en la interna de los Tupas, no había, por ejemplo, me imagino, Sendik también planteaba este tipo de cosas, no había una discusión, un debate, una duda sobre este tipo de planteos, tanto el aparatismo como el militarismo. Y la otra que va pegada es cómo en un país como Uruguay, que uno lo conoce de venir y de hablar con los compañeros, se llegó a la necesidad de plantear la lucha armada, porque parece como es la idiosincrasia del pueblo uruguayo, que está muy pegado a lo electoral generalmente. ¿Cómo argumentaron ustedes para plantearse, bueno, este es el momento de que hay que largar la lucha armada? Bueno, los debates ideológicos en las organizaciones nunca son muy prolijos. Lenin se fue con los bolcheviques discutiendo sobre el artículo primero del reglamento. O sea, ahí se sintetizaban todas las diferencias ideológicas que había con los mencheviques. Nosotros discutimos en la cárcel de montones de cosas en concreto, por ejemplo, las conversaciones con los militares en el batallón Florida, cuando estaban presos Fernando Huidobro y Mujica y algunos otros compañeros, y a partir de ahí surgieron diversas interpretaciones, pero estábamos todos presos, estábamos todos sufriendo la misma bota militar. Y después salimos y con la amnistía en 1985 y lo que predominó fue el espíritu de reorganización. Entonces, las discusiones o las críticas se dieron más a nivel de pasillo y de discusiones de base, parciales, que en forma orgánica. Lo que hubo en forma orgánica fueron unos 100 documentos de autocrítica que circularon, que luego se sintetizaron en dos posiciones, una que era la que echaba la responsabilidad a decisiones mal tomadas por algunos compañeros, y otra que era la de Concepción, y luego se hizo un acuerdo porque eso significaba la división del MLN, antes de nacer.
cuando estábamos reorganizando, dividirnos frente a dos posiciones. Y todo fue quedando para atrás. Entonces, tanto quedó para atrás que recién ahora, y quedó para atrás toda la discusión sobre las conversaciones en el Florida, donde, y la propuesta de rendición incondicional de Fernández Huidobro, que bueno, mereció muchas críticas, particularmente de Raúl Sendí, y muy fuertes, ¿no? Pero que ya te digo, no trascendieron como una posición política de discusión. Yo creo que el Uruguay sí, el Uruguay es un país, es el país de los amortiguadores, como le llamó Carlos Real de Azúa. Creo que es en América Latina, y el libro no profundiza lo suficiente en eso, el tema del vallismo y del progresismo reflejan eso que tú llamas, que a los uruguayos les gusta votar. A los uruguayos les gusta votar. Y creen que votando resuelven todos los problemas. Y después hay una serie de mecanismos que hacen que los conflictos de la lucha de clases se canalicen por la vía de consejo de salario, de pasillo en los ministerios, acuerdos entre las centrales de los trabajadores y los ministros de trabajo, acuerdos en el Parlamento, toda una serie de vías que tienden a amortiguar y a contener las rebeldías, ¿no? Ese es el Uruguay, era el Uruguay en los años 60, donde todavía los partidos del sistema, el Partido Nacional, el Partido Colorado, contaban con el 80% del electorado y votaba casi el 90% de la población de manera voluntaria, porque en aquella época el voto no era obligatorio. Entonces había un consentimiento con el funcionamiento, un consentimiento general. Pero había sectores que sufrían, veían la otra cara del Estado, no la cara sutil, sino la cara de la represión, el palo. Por ejemplo, en Bella Unión, en La Charqueada, los trabajadores del arroz, en Bella Unión, los trabajadores de la caña de azúcar, en Río Negro y Soriano, los trabajadores de la remolacha, en Fraivento, los trabajadores de los frigoríficos, en el Cerro y en La Teja. Entonces, había sectores que sí sabían que la cara del Estado no era esa cara simpática del Uruguay democrático, el Uruguay vallista, sino que la cara del Estado era la boca de un revólver. Ahí fue más o menos 1958 que Raúl Sendí hizo ese artículo que se llamaba Cara y Careta, ¿no? Y decía que al calor de la lucha de clase, el Uruguay vallista se saca la careta y muestra su cara verdadera con las fauces del fascismo. Y bueno, apoyado en esos sectores, comienzan a aparecer el planteo revolucionario. Localmente empiezan a darse algunas condiciones donde hay gente que dice, bueno, nosotros no podemos seguir proyectándonos para votar en elecciones nacionales. Tiene que haber alguna manera. Si es imposible lograr los cambios por las elecciones, tiene que haber alguna manera de plantear otras cosas en el Uruguay. 1958, 1959, la Revolución Cubana toma el poder. Es decir, Fidel y el Che y Camilo desfilan en La Habana el 8 de enero. Y eso significó un terremoto ideológico en toda América Latina y en el Uruguay también. Y cae en el Uruguay en ese terreno fértil que ya existía. Y bueno, en el 59 mismo viene Fidel al Uruguay, en el 60. En el 61 viene el Che a Punta del Este a oponerse a la Alianza para el Progreso, a denunciarla. Y ahí se produce, vamos a decir, yo creo que ahí se dan las condiciones para que una cantidad de grupos se planteen la revolución por la vía armada. De todas maneras, era una época muy temprana. Hubo que adecuarse, y eso es un descubrimiento de los Tupa, hubo que adecuarse a hacer la revolución en plena democracia.
a emplear las armas en plena democracia. Es decir, a adecuar el grado de violencia para que no chocara frontalmente con esa ganas de votar que tenía la gente. Hasta que llegó Pacheco Areco en 1967, a fines de 1967, fue como el macrazo, ¿no? Es decir, Pacheco Areco hace lo mismo que Macri. En 100 días quiso cambiar el Uruguay. Y Macri y Pacheco, un solo corazón. Y entonces despertó una reacción popular, igual que la que está despertando Macri, y entonces ahí sí surgió el MLN, tal cual se lo conoce, ¿no? Empezaron a aparecer las acciones ya más renombradas del MLN. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión, ahora viéndolo desde ahora, leyendo el diario del lunes, cuál fue el punto de inflexión para vos sobre la derrota? ¿Cuándo se percibió que venía la derrota? Sí, la derrota comenzó antes, ¿no? Comenzó cuando empezamos a perder el vínculo con los sentimientos populares, ¿no? Interpretamos mal los resultados de las elecciones en 1971 y a partir de ahí, de una mala interpretación o de un desconocimiento de la realidad y sobre todo del sentir popular, largamos una ofensiva con operaciones contra el Escuadrón de la Muerte y contra operaciones directas contra las Fuerzas Armadas, que nos llevó a acelerar el proceso, o a intentar acelerar el proceso a una velocidad que estaba a años luz de lo que venía caminando la gente. La gente había votado al Frente Amplio y a Wilson Ferrer Aldunate pensando en una salida pacífica de resolver. Y con todo eran el 45% del electorado. El 55% había apoyado la mano dura de Bordaberry. Nosotros no supimos leer bien esos resultados electorales. Operamos en función de estrategias pensadas por el aparato, en el aparato nosotros, y largamos una ofensiva que nos llevó a la derrota, ¿no? No nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta después que estábamos presos. Nos dimos cuenta después que en el año 72, en agosto del año 72, cayó Raúl Sendic en un tiroteo famoso acá en la Ciudad Vieja, y bueno, ahí sí tuvimos la clara noción de que nos habíamos equivocado. Y los minutos que teníamos para pensar adentro de la capucha los dedicábamos a eso. Ahí sí recién, pero no fue un proceso que podamos haber dicho lo previmos, lo discutimos antes. No, hoy en día hay quienes dicen que yo digo la interpretación de la historia tipo Fernández Huidobro, que por un lado hace la apología del MLN y de la lucha armada, y por el otro la demonetiza, ¿no? Y le echa la culpa a otros, responsabiliza parte de la derrota a un grupo que fue de dirección, como militarista, como que él no hubiera sido militarista y los otros sí, responsabiliza al PRT en la Argentina porque nos colonizó ideológicamente. Es decir, él se saca el sayo de encima cuando en realidad está tratando de ocultar todo el proceso que lo condujo política e ideológicamente a él y a Mujica desde 1971 a apoyar el nacionalismo peruanista, a convertirlo en una bandera para toda América Latina, y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se volvieran partido militar del desarrollo nacional. Concretado eso
en documentos del MLN escritos por Fernández Huidobro. Yo analizo cómo a partir de ese viraje ideológico que él dio en 1971, que dieron ellos, producto también de mucha lectura de Jorge Abelardo Ramos, que en la Argentina conocen bien cómo terminó, Fernández Huidobro termina su historia de una manera muy parecida. Mujica termina su historia, va a terminar su historia de una manera muy parecida, porque esa apuesta a una etapa de desarrollo de la economía capitalista dirigida por partidos militares era una fantasmada. A propósito del tema de las armas, que es algo que hoy no se debate tanto en América Latina, pero sí hay expresiones muy claras de que se acabó el tiempo de las armas para los movimientos de izquierda en América Latina. ¿Vos qué pensás? ¿Se puede decir nunca más la lucha armada en el continente? Bueno, yo pienso que pueden hacer los mapuches cuando Bachelet les manda a los carabineros. Ahora les va a crear una estación de carabineros ahí en medio de tierra mapuche, con la amenaza además de mandar el ejército detrás. ¿Qué pueden hacer los palestinos cuando le cae todo el ejército israelí? Es decir, la lucha armada o la contraviolencia armada por parte de los pueblos está ahí. Sí, es cierto que los zapatistas logran mantener un control del territorio en base a un trabajo político muy grande, con una organización de un gobierno muy democrático, muy desde abajo, muy tipo comunidad indígena, pero tiene 45.000 zapatistas que desfilaron en el año 2012 y por todas las ciudades del entorno. 45.000 zapatistas organizados, la mayoría de ellos armados. Es decir, de alguna manera han tenido que enfrentar a los paramilitares. Yo creo que las armas, que la contraviolencia de parte de los pueblos está siempre vigente, porque no es responsabilidad de los pueblos. El sentimiento popular es que quisieran mejorar sus condiciones de vida, quisieran acceder a la gestión de los medios de producción pacíficamente, pero eso es imposible. Es imposible porque los dueños de los medios de producción son los que desatan la violencia. No fue el pueblo argentino el que quiere los despidos de los funcionarios públicos. No es el pueblo argentino el que quiere que se le saque las detracciones a los ganaderos. Es la propia oligarquía. Entonces, ponen un gobierno para eso. Esa violencia que viene de arriba es la que justifica y vuelve necesaria en determinadas condiciones subjetivas, sobre todo, la violencia de los de abajo. Es decir, se necesitan dos cosas. Primero, que haya un Macri, que haya un Pacheco Areco, que haya un Piñera, que no necesitan ahora los golpes de Estado como antes. Pueden acceder a través de la vía electoral los mismos fascistas que antes ascendían con el golpe de Estado. Y ellos, en su actitud, en su ofensiva contra los intereses del pueblo, en su guerra contra el pueblo, provocan la reacción popular. En algunos casos pacíficos, en otros menos pacíficos, en otros quedan las condiciones abiertas para la lucha armada. ¿Qué hará el pueblo español si le fracasa todos estos intentos, tentativas electorales de mejorar? Es decir, no es solo un problema América Latina, es un problema también en Europa. No es solo un problema en Medio Oriente lo de los palestinos, es un problema que ahora se les está metiendo adentro de Europa.
Entonces, yo no sé si después de la ola de dictadura vino, porque la gente lo necesitaba también, vino un sentimiento generalizado de exaltación de la democracia burguesa y del ejercicio de las libertades y de los derechos populares hasta donde te permitían, no más allá de eso. Te permiten los consejos de salario, concebido como un instrumento de contener al trabajador, no concebido como un instrumento de redistribución y de justicia social, sino como un instrumento de contención. Y el movimiento sindical en el Uruguay se presta a ser parte de esa contención. A propósito de ese tema, ya que estamos en el tema de las armas, te quería preguntar cómo ves procesos, por ejemplo, como el de Colombia, donde de alguna manera se está avanzando en negociaciones de paz, que también generan cierta incertidumbre cómo se van a aplicar esos acuerdos de paz de La Habana en el territorio. Digamos, pero ahí hay una clara decisión de parar la lucha armada, está claro. Bueno, hay una paradoja en el proceso colombiano. Por un lado, la FARC y el gobierno colombiano han demostrado una clara voluntad de terminar con la lucha armada. Por el otro lado, las políticas que se están instrumentando desde arriba, en particular en el campo, en particular con la llamada la política de guerra al narcotráfico, pero que es de guerra al campesino que planta la planta de coca. La privatización de la compañía eléctrica de Colombia, Isergen, las políticas educativas que se instrumentan desde el gobierno, están creando, por otro lado, un ambiente que, queriendo la paz, no es de insurgencia también. Sí. Mientras que hay un acuerdo entre los dos contendientes, a nivel de la sociedad se están reproduciendo las condiciones que hicieron necesaria esa confrontación armada, que en algún momento llevaron a la confrontación armada. Yo realmente no sé en qué podrá terminar ese proceso, pero no es la primera vez en Colombia que se hace la paz entre una organización armada. Está el recuerdo y el gobierno, ¿no? Tenemos el recuerdo del M-19, ¿no? Cuando terminaron todos muertos después, al haberse integrado a la lucha política. En Colombia, ¿qué pasará con los paramilitares después de la paz? ¿Qué pasará en Colombia con el narcoestado? ¿Se volverá una especie de México? Entonces, ¿cuál será el destino de las fuerzas de izquierda en Colombia? En México ya sabemos cuál ha sido. Pero que haya una paz decretada entre un gobierno y una organización guerrillera no quiere decir que haya una paz social. Y no quiere decir que deje de haber desaparecidos, que deje de haber represión policial, que deje de haber paramilitares y parapoliciales ligados al narcotráfico, como ocurre en México. Es decir, la pregunta será, ¿va Colombia a ser un Estado como el mexicano?